Sala de usos múltiples. Único hotel de la región certificado por normas IRAM para la hotelería. Visítenos en www.vistasuites.com.ar o llámenos al 0266 44 46 122. Vista Suites Spa and Golf. Para ser un 5 estrellas, solo falta usted. Llegan las lluvias y Mascon te ofrece la solución para impermeabilizar tus techos con productos de primera calidad. En Mascon encontrás todo para la construcción: cemento, hierro, viguetas, aguas, placas, electricidad, sanitarios, cocina, pintura, pisos. En Avenida Santos Ortiz y Ruta 147. Estudio Palma Morelli Contadores. Liquidación de sueldos, especialistas en asesoramiento de alcances, declaraciones juradas. Sí. Habla medianas y grandes empresas. Estudio Palma. No te hablo más. Venta. Sábado 24 de agosto, Sky Club trae más estilos a la cálida pista. Un minuto. Que promete hacernos bailar toda la segunda parte de la noche. El cual, conocedor del público de San Luis, nuestro residente, Lucas Mauricio. Sábado 24 de agosto, Sky Club con un Winter hiper versátil para no dejar afuera a nadie. Héroes de Malvinas 471, San Luis. Radio Digital es San Luis, 101.5 en Villa Mercedes, 89.9 en Merlo y Valle del Conlara, 101.1 en San Francisco, El Amago. Buenas noches, San Luis. Buenas noches, Argentina. Buenas noches a los amigos de Brasil, San Paulo, Río de Janeiro, Salvador de la Bahía y Recife. Muchísimas gracias, Radio Digital, por permitirme tener este espacio para analizar la economía, tanto el pasado, presente como el futuro. Ya hace más de 2 años que estoy aquí y agradezco muchísimo a los dueños, a los compañeros, especialmente a Darío, y eso me permite mostrar la realidad económica. Único programa radial de la provincia de San Luis. Bueno, el programa tiene la característica de dividirlo en 3 bloques. El primer bloque siempre hacemos historias y nos basamos en la frase filosófica del filósofo chino Confucio, que hace más de 2000 años dijo: todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este primer bloque vamos a continuar con nuestra historia desde 1806, que estuvimos hablando en los programas anteriores. Hoy continuamos con del año 1853 hasta 1880. Recordemos que en nuestro país se fue generando la economía alrededor de la aldea llamada Buenos Aires, y continuó así por muchas décadas. Y podríamos decir que en 200 años de democracia
más de 150 fue controlada económicamente en nuestro país por la Gran Buenos Aires. En este periodo de 1853 se dicta la Constitución y el primer presidente es Urquiza. ¿Sí? En ese momento la Argentina eran 3 provincias, podríamos decir, prácticamente la Patagonia no estaba dividido en provincia, era un territorio ocupado por sus pueblos originarios, y después había otra parte que pertenecía, la parte de Formosa y Chaco pertenecían al Paraguay, que hoy vamos a estar hablando de la guerra del Paraguay, porque después de esa guerra del Paraguay, Argentina agrandó su territorio, y bueno, las 13 provincias eran, incluido San Luis, que era la mitad de San Luis, porque la otra parte también estaba ocupada por los pueblos originarios. Buenos Aires también. Ya habíamos hablado en la época de Rivadavia que se habían repartido 8 millones de hectáreas a 500 familias. Y continuó así hasta 1916, que cambió un poco la historia con el primer triunfo del voto popular de Hipólito Yrigoyen. Pero hoy, bueno, no nos vamos a adelantar tanto, vamos a hablar de este periodo. Urquiza llega a su mandato, pero siempre tenía el problema. Urquiza, recordemos que era entrerriano, lleva la capital en ese momento a Santa Fe, es decir, es un presidente que gobierna desde la ciudad de Santa Fe. Buenos Aires, si bien tenía el puerto y los principales recursos del país entraban por Buenos Aires, tanto mercaderías como también cuando se exportaban, y lo demás vivían de artesanía, y las economías regionales podríamos decir que eran mínimas, no al orden internacional. Lo que hablábamos de industria, comienza a surgir la industria en Inglaterra. En esa época las teorías que se aplicaban eran, ya Adam Smith ya estaba pasando y surge David Ricardo. David Ricardo, aparte de todo, de analizar y seguir ampliando lo que había, digamos, el padre de la economía, que llaman los ingleses, Adam Smith, incorpora un término que se llama las ventajas comparativas. Logra convencer al mundo de que Inglaterra podía fabricar en ese momento, porque ya estaba, digamos, ya empezó la industria, las primeras industrias surgen en Inglaterra. Entonces ellos lograron que a través de sus manufacturas podían sacar más plata, más dinero, más rédito en el comercio internacional, que era más bien en ese momento de trueque. Es decir, ellos traían los primeros, digamos, elementos que fabricaban a través de la industria, y los vendían a cambio de comida, alimentos, porque ellos, como sabemos, su territorio prácticamente es muy pequeño y no podían producir todos sus alimentos. Entonces, ¿qué creó y convenció al mundo David Ricardo? La ventaja comparativa. Que Argentina, como producía mucho trigo, cuero, carne en ese momento, debía dedicarse a eso, solo a eso, y todo lo demás, todos los bienes manufacturados debían comprarse en Inglaterra. Entonces ellos traían, por ejemplo, un par de zapatitos y se llevaban toneladas de trigo, toneladas de toneladas de carne. Obviamente que después, cuando ya empezaron a surgir los barcos que podían transportar carne, eso fue décadas después. Pero en ese momento logró, y cuando venían los barcos ingleses traían todas esas manufacturas a cambio de alimentos. Entonces siempre era desparejo el comercio. Por eso lo comparamos hoy y pasa exactamente lo mismo. Nosotros casi enviamos el trigo, enviamos la soja, pero no estamos exportando hoy, con este gobierno, productos con mucha manufactura. Salvo algunos automotrices que envían autopartes, pero como sabemos, actualmente están paradas, no están vendiendo. Por eso cuando comparamos, y por eso me gusta hablar de historia económica, es eso, ese periodo. Es que volvemos a repetir la historia. Seguimos mandando alimento al mundo sin casi ninguna manufactura, y nos cambian todas las otras bienes que tienen tan industrializados, y el intercambio perdemos. ¿Por qué? Porque mandamos toneladas de trigo, toneladas de carne a cambio de un par de manufacturas. Entonces, en este periodo también se instalan los trenes en la Argentina y comienza a hacerse una red que todo sale a Buenos Aires. Y aquí, políticamente, que después también marca la economía, estaba dividida la Argentina entre unitarios y federales.
Urquiza representó en un comienzo a los federales, pero después se invierte la cosa y pasa a ser unitario. Luego viene Mitre, luego viene Sarmiento, y van marcando siempre el unitarismo económico de Buenos Aires. Todo entraba por Buenos Aires, y todos debían comprar Buenos Aires. Por eso, con el tiempo, Buenos Aires tenía trenes, tenía subtes, tenía los grandes adelantos, parecía una ciudad europea. Y el resto del país prácticamente era campo, prácticamente no había grandes ciudades, ¿sí? Entonces ese fue el periodo. Y luego, para cerrar en este periodo, otra política que se empieza a dar al orden mundial, que ahí empiezan a surgir los primeros sindicatos, surge la teoría de Carlos Marx. Él hablaba de la plusvalía, hablaba de la parte del beneficio del dueño de la fábrica que se quedaba, de que ese rendimiento que debía ser pagado al obrero, se lo quedaba el dueño. Entonces eso comenzó a surgir en el orden mundial y empezaron a surgir los sindicatos y empezaron a crear los derechos del trabajador. Ese es ese periodo que estamos hoy analizando económicamente, tanto internacional como nacional. Pero lamentablemente, como comparamos hoy con el gobierno de Mauricio Macri, hoy Buenos Aires nos marca todo el ritmo económico. Y cerramos el primer bloque.